bienvenidos, bienvenidas al podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes, día 28 de septiembre de 2020. Yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Oragoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola Saúl, muy buenas tardes. Pues con ganas de afrontar una nueva semana y qué mejor que hacerlo con el podcast de Psicodeporte Academy. No se me ocurre mejor forma de empezar una semana en este día, lunes 28 de septiembre. Hoy venimos a hablar de un tema que nos planteó Xavi.bonet, @Xavi.bonet, como estáis viendo en la pantalla, a través de redes sociales, sobre cómo gestionar una situación de un caso positivo por COVID-19 dentro de nuestro equipo o grupo de entrenamiento. Antes de empezar a plantear una posible solución, respuesta a esta problemática, podemos, si te parece, Aritz, recordar redes sociales, porque como veis, siempre que recibimos alguna consulta, duda, nos parece interesante tratar en el podcast. Nos encanta incorporar temas que nos planteéis. De hecho, la semana pasada, si todavía no lo habéis escuchado, no lo habéis visto en YouTube, sacamos el episodio 59, donde hablamos de la contrarreloj de Roglic y Pogačar, un episodio que ha funcionado muy bien, que a la gente le está gustando mucho. Os lo dejaremos por aquí arriba si veis el vídeo en YouTube, porque realmente creemos que fue muy interesante y además, como os decía, la gente está respondiendo muy, muy positivamente. Y nada, recordemos ahora sí redes sociales. Sí, nos encontrarán como @psicodeportea en Twitter, Instagram y Facebook. Desde cualquiera de estas redes sociales nos pueden hacer llegar sus sugerencias o temas que quieran sobre los que hablemos en este podcast. Y también, si prefieren utilizar el email, lo pueden hacer en info@psicodeporte.academy. Así que tienen todas las vías abiertas por nuestra parte para que nos propongan todo tipo de temas relacionados con la psicología del deporte. Y en esta línea que decíamos, hoy venimos a hablar justamente de qué podemos hacer como entrenadores y entrenadoras cuando algún jugador o deportista de nuestro equipo da positivo por COVID-19, y hablaremos de varios temas en relación con esto. Lo primero es qué hacemos desde el aspecto sanitario. Recordaremos algunas nociones del CSD, del Consejo Superior de Deportes, en cuanto a qué protocolo podemos seguir. Luego hablaremos de qué protocolo podemos establecer para nuestro equipo en concreto, para seguir estando vinculados, conectados durante este periodo en el cual pues, nos tocará también estar en cuarentena probablemente. Entonces, ¿cómo seguimos aprovechando ese tiempo para que el equipo siga estando correctamente y sobre todo siga estando vinculado deportistas unos con los otros y también con nosotros? Luego hablaremos también de la importancia de dar un espacio para que la gente pueda abrirse y compartir sus pensamientos y emociones sobre esa situación. Hablaremos del posible estigma que puede tener la persona contagiada, justamente porque es el que ha traído al COVID al grupo o equipo. Y finalmente cerraremos con el hecho de poder aprovechar este momento, este positivo, para que el equipo, grupo de entrenamiento, tome conciencia de la importancia de seguir todos los protocolos a nivel sanitario y anteponer un poco la salud a otras cosas que nuestros deportistas quieran hacer, entendiendo que únicamente no es su salud, sino la de la gente que está a su alrededor, que también se debe tener en cuenta. Aritz, como he dicho, empezamos por el aspecto sanitario, ¿no? Podemos recordar un poco las nociones principales del protocolo del CSD para abrir este tema. Sí, y es un caso que seguramente se va a repetir durante esta temporada en cualquier categoría, en cualquier equipo, cualquier deporte, y por lo tanto yo creo que es importante que por lo menos tengamos presente qué es lo que haríamos en el caso de que, si todavía no hemos tenido ningún positivo, en el caso hipotético de que llegue el momento de que algún deportista o algún miembro del cuerpo técnico dé positivo, ¿qué podemos hacer, no? Y como bien decías, yo creo que el aspecto sanitario va por una parte y es importante recalcar qué se podría hacer para tenerlo presente y saber actuar adecuadamente siempre que llegue el caso. En el caso de que se detecte un positivo en nuestro equipo, en primer lugar, el primer paso debería ser comunicar ese positivo a las autoridades sanitarias, a la Consejería de Sanidad, al centro de salud correspondiente, en definitiva, ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias para poder ya que ellos nos indiquen de qué manera se pone en marcha su propio protocolo sanitario, en el que probablemente nos hagan llegar alguna citación para poder ir a hacer el test PCR, porque siempre tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, lo que puede aparecer es algún deportista con síntomas, con cierta sintomatología quizás, ¿no? Entonces, deberemos hacer el PCR. Y claro, el hecho de que el deportista o la persona dentro de ese equipo, de ese grupo deportivo,
haya estado en contacto durante los entrenamientos o competiciones, por ejemplo, hace que el resto de personas que han tenido un contacto estrecho con él también deban seguir esos protocolos y también se deberán probablemente poner en contacto con las autoridades sanitarias. Yo puedo hablar de un caso que me ha tocado vivir de cerca, en un equipo en el que colaboro, en el que uno de los chicos empezó a sentir síntomas el fin de semana, le llamaron para hacer el PCR el domingo y dio positivo. Esto lo que provocó fue que el resto de personas que habían estado en contacto en el último entrenamiento consideraban el último entrenamiento como el momento de contacto estrecho y por lo tanto todas las personas que estuvieron en ese entrenamiento han tenido que guardar una cuarentena de 10 días en este caso, en el que a todas las personas se les ha localizado, se les ha llamado, se les ha invitado a hacer el PCR a los 2 días, al día siguiente, a los 2 días de que diera positivo este chico, y posteriormente han tenido que estar en casa una semana más hasta que en la segunda prueba, en el segundo PCR, todos han vuelto a dar negativo, como la primera vez, y por lo tanto ya una vez pasados 10 días se han podido reincorporar a los entrenamientos. Pero yo creo que es importante tener en cuenta estos aspectos y siempre tenido en cuenta de que cada comunidad, en concreto, estoy hablando a nivel del Estado español, es la que tiene determinados y establecidos los protocolos concretos que habrá que seguir a nivel sanitario, como digo, ¿no? Porque yo creo que es importante recalcar que, por un lado, está el aspecto sanitario, pero, por otro lado, como hablaremos a continuación también, está también el aspecto de la gestión del equipo. Pero nosotros establecemos que es importante y prioritario que tengamos en cuenta el aspecto sanitario como entrenadores y entrenadoras, porque, en definitiva, es el que nos va a permitir hacer un seguimiento más exhaustivo y más concreto y certero. Desde luego, y de hecho ahí remarcar la importancia que decías tú de informarse sobre el protocolo que nos aplica en concreto dentro de nuestra federación deportiva, nuestra comunidad autónoma. Dicho esto, pasamos a explicar un poco cómo gestionamos el equipo en esta circunstancia, ¿no? Y creemos que es bueno que tengamos, entre comillas, un protocolo de actuación también definido dentro de nuestro equipo o grupo de entrenamiento. Si todavía no hemos tenido un positivo, bienvenido sea, os animamos a que igualmente establezcamos este protocolo por si se da la circunstancia. Que no sea de luego deprisa y corriendo, sino que sea una cosa que tengamos ya planificada de antemano. Desde nuestro punto de vista, este protocolo tendría 2 objetivos. Un objetivo, en primera instancia, de tranquilizar, normalizar un poco la situación, sobre todo si hablamos con familias o deportistas más jóvenes, va a ser importante que tranquilicemos, que normalicemos un poco la situación, que eso puede darse y que quede claro que estamos al cargo de la situación, que no nos pilla por sorpresa. Y en segundo lugar, ya más pensando en la cuarentena de la que hablaba ahora Aritz, seguir vinculados y seguir conectadas con nuestro equipo. Serían los 2 objetivos que nos planteamos para este protocolo, dentro del cual va a ser fundamental la comunicación. Comunicación abierta, digamos que a 3 partes, ¿no? Cuerpo técnico, por un lado, deportistas y, en el caso que sea necesario, pues también las familias, si hablamos de deportistas más jóvenes. Pero que la comunicación sea fluida, que sea abierta y que todo el mundo sepa que estamos a disposición para resolver cualquier tipo de duda, pregunta en relación a la gestión de este caso en concreto. ¿Qué incluye en este protocolo? Más allá de los objetivos que estábamos explicando ahora. Pues en primer lugar, cómo se va a informar, cómo se va a tranquilizar a las familias, cómo se va a hacer esta primera comunicación a través de un correo electrónico, a través de llamadas individuales, a través de WhatsApp, como consideremos, pero es bueno que tengamos establecido cuál va a ser el canal de comunicación para notificar esta situación. Como hablaba antes Aritz, es necesario, mejor dicho, que comuniquemos a las autoridades, pero también a la gente más cercana, a la gente que ha podido estar en ese contacto estrecho. Luego que mantengamos canales de comunicación abiertos, como decía, también puede ser a través de WhatsApp, puede ser a través de encuentros semanales, hablaremos esto ahora también, sea cual sea, pero que estén abiertos, que estén claros cuáles van a ser. Recomendamos, si es posible, el hecho de mantener el día y hora de entrenamientos que teníamos. Si entrenábamos lunes, miércoles y viernes de 7 a 9 de la noche, mantener esas franjas para que el equipo siga conectado. No necesariamente para entrenar como tal, porque puede haber positivos. Sabemos que estar en positivo, aunque sea con sintomatología no muy fuerte,
tiene riesgo para la salud, con lo cual hacer ejercicio físico intenso no tiene ningún sentido, pero sí para estar conectados, sí para estar vinculados, sí para que el equipo no pierda algunos de los hábitos, algún tipo de trabajo que estamos haciendo. Y en línea con esto, en este protocolo va a ser necesario que analicemos qué podemos trabajar que no sea aspecto físico, sin que nos pongamos a hacer sentadillas y burpees, que es lo que hacíamos en confinamiento probablemente, pues cómo podemos hacer para que el equipo siga trabajando a lo mejor aspectos tácticos, a lo mejor trabajo de sistemas, a lo mejor de lectura de juego, de aspectos que pues, pueden ser más de cohesión de equipo, lo que queramos, pero que analicemos qué necesidades tiene nuestro equipo, que podemos trabajar, que podemos solventar durante esta cuarentena impuesta, podríamos decir, dentro de nuestro equipo. Y por último, un aspecto que consideramos también fundamental es que monitoricemos un poco el estado anímico, el estado de ánimo de nuestro equipo, preguntándoles directamente cómo están, cómo se sienten, o incluso tirando la figura de capitanes, capitanas, que nos puedan también dar un poco de información, digamos, interna de cómo se siente el equipo grupo de entrenamiento. Porque esto es necesario, si no los dejamos un poco desamparados, ¿no? Y es probable que en esos encuentros que hacemos más de entrenamiento, entre comillas, a lo mejor esto no salga, y es bueno que estemos encima, que estemos preguntando, que estemos cercanos por si cualquier persona tiene alguna preocupación, alguna duda que nos quiere compartir. Que de hecho, el siguiente punto que vamos a comentar, Aritz, va en esta línea, en cómo un poco ayudar a que el equipo haga un poco de catarsis, entre comillas, a nivel de emociones y pensamientos. Sí, porque al final debemos tener en cuenta que una cuarentena, en el caso de que hay algún positivo, puede haber algún positivo, pero seguramente muchos, el resto de compañeros y compañeras y personas del cuerpo técnico, seguramente la mayoría no tendrán síntomas y seguramente el primer PCR también ha podido dar negativo y por lo tanto es una obligatoriedad de estar en casa con esa incertidumbre de ese riesgo y la incertidumbre de seré positivo o no seré positivo. Y yo creo que es importante estar en contacto, mantener ese contacto para proporcionar ese espacio también al equipo, y las jugadores y jugadoras para compartir sus emociones, porque en definitiva pueden ser situaciones en las que, pues puede haber deportistas que no le den mayor importancia al hecho de estar confinados o incluso al posible hecho de poder estar contagiados. Pero, sin embargo, sí que puede haber también otros deportistas que teman, que tengan miedo, que tengan incertidumbre porque viven con sus abuelos, porque tienen más contacto quizá con ciertas personas que puedan ser más vulnerables y al final, como siempre decimos, cada persona es única, individual, en el sentido de que las vivencias pueden ser también muy diversas y muy diferentes y, por lo tanto, un espacio de comunicación, un espacio de conversación, más allá de lo deportivo, porque también creo que es importante, antes comentabas, ¿no?, de dar espacio a trabajar ciertos aspectos a nivel táctico, a nivel de visualización de partidos o de filosofía o modelo de juego que queremos implantar, sobre todo específicamente en estos periodos de pretemporada, que están todos los equipos en pretemporada, pero de esta manera también, dando espacio a una conversación más informal, más personal, también estaremos dando la posibilidad a los deportistas de entender de que el deporte es importante y practicar y acudir a los entrenamientos y tener compromiso, todo eso es importante, pero también es más importante la salud, porque sin salud no hay deporte y precisamente estas situaciones de tanta incertidumbre también exigen, entendemos, estos espacios de apertura y de comunicación y de conversación más informal, más cercana, incluso más personal entre técnicos, técnicas, entrenadores, entrenadoras y sus deportistas. Desde luego se puede plantear de forma individual si consideramos que a lo mejor es, como decía ahora Aritz, ¿no?, algún deportista puntualmente, si consideramos que es un estado de ánimo más grupal, podríamos decir que varios deportistas nuestros se encuentran en esta forma, a lo mejor puede ser incluso también interesante plantearlo de forma grupal, con todo el equipo, un poco de, como estas reuniones que hablábamos antes, ¿no?, de encontrarnos en los horarios habituales de entrenamiento, aprovechar una de ellas para hablarlo conjuntamente. Y en estos casos, bueno, de hecho en ambos casos, tanto en la parte individual como en la parte grupal, pero especialmente en la parte grupal, os recomendamos que primero seáis vosotros o vosotras los que hagáis un poco el primer paso, ¿no? Porque a veces estos temas, sin que alguien rompa un poco el hielo,
puede ser complicado hablarlos, puede ser que a la gente le cueste un poquito abrirse, entonces es bueno que seamos los primeros como entrenadores, entrenadoras, los que compartamos nuestros miedos, nuestra incertidumbre, nuestros pensamientos en relación a esta situación y a cómo puede afectar a nuestro entorno para que el resto de deportistas, el resto del cuerpo técnico pueda también aprovechar ese espacio para abrirse, para soltar y para aprovechar, para ver un poco, que al final sería un poco la idea, que no es únicamente él o ella el que se siente de esta forma, sino que es un sentimiento compartido por el grupo, por el equipo, y también ese apoyo social del resto de miembros, sea el cuerpo técnico, sea del resto de compañeros y compañeras, pues va a facilitar que esa persona pueda afrontar un poquito mejor la situación. En esta línea también es importante tener en cuenta a aquella persona que ha dado el positivo, es decir, a aquella persona que ha sido el primer caso positivo en el equipo y un poco, entre comillas, la culpable de que el equipo esté en esa cuarentena impuesta por motivos sanitarios. Es bueno que no la descuidemos, es bueno que veamos si de alguna forma se la está estigmatizando por haber sido ese primer positivo y estamos un poco encima de la situación al fin y al cabo, ¿no? Porque es probable que ya el equipo haya normalizado, también yo creo que los colegios, las escuelas hacen un muy buen trabajo en normalizar la situación y en entender qué nos puede pasar a todos, a todas, pero aún así puede ser que el equipo un poquito aparte a esa persona, tanto en el confinamiento como luego al volver a entrenamientos, ¿no? De, bueno, no me pego mucho a ti porque ya diste positivo una vez y, bueno, no sé si me quiero volver a contagiar, ¿no? Entonces, en ese caso sí que es bueno que estemos encima, que analicemos como entrenadores o entrenadoras qué está pasando allí y el caso de que detectemos que pues sí se está dejando un poco de lado esa persona por esa circunstancia, pues que antes de que sea un problema mayor, lo acotemos, lo trabajemos y pongamos un poco una discusión grupal, entre comillas, de qué está pasando allí y de por qué no tiene ningún sentido que el equipo actúe de esa forma. Así es, porque en definitiva, como bien has dicho, nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y creo que específicamente en esta situación de incertidumbre, y bueno, venimos hablando ya de incertidumbre desde el pasado marzo, desde que estuvimos confinados, y es una palabra que la hemos repetido una y otra vez en varias de las sesiones e incluso de los episodios de podcast, pero también entiendo que dentro de esa incertidumbre hay ciertos aspectos que debemos intentar controlar o que están en nuestra mano. Y desde la psicología yo creo que es importante resaltar y reforzar estos aspectos concretos, estas conductas concretas que podemos hacer para prevenir precisamente los contagios. En el caso de que os he hablado al inicio del episodio, únicamente ha dado positivo en el PCR la persona que empezó a mostrar síntomas. El resto del equipo no ha dado positivo, dio negativo, y precisamente creo que en este tipo de situaciones también hay que aprovechar para reforzar las conductas concretas que han podido llevar, es decir, el hecho de estar todos con mascarilla antes y después de los entrenamientos, el hecho de lavarse las manos antes de los entrenamientos, el hecho de antes del entrenamiento y después del entrenamiento mantener la distancia física de seguridad de 1,5 metros, 2 metros de distancia para prevenir precisamente posibles contagios dentro del grupo, contagios grupales, y todas estas conductas de prevención que este grupo, porque lo he vivido de cerca, ha llevado adelante en todos y cada uno de los entrenamientos que ha venido haciendo en pretemporada y que viene haciendo en pretemporada, seguramente esas conductas concretas han ayudado a que precisamente no se haya extendido y que no se hayan contagiado más personas de ese grupo de entrenamiento. Los entrenadores y entrenadoras que han estado con las mascarillas durante los entrenamientos, en todo momento, antes, durante y después del entrenamiento. Yo creo que en cuanto al aspecto sanitario es importante también precisamente en lo que estoy insistiendo, ¿no? En que podemos hacer cosas que nos ayuden a prevenir los contagios dentro de los espacios deportivos, de las canchas, de los polideportivos y de los campos de fútbol. Y tenemos que hacer hincapié en estas conductas concretas que nos pueden ayudar a prevenir y hacer ver también al resto de la sociedad, que es un tema del que ya hablé en la sesión en directo de hace 2 semanas, que el deporte es un lugar seguro, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos ocupándonos de intentar prevenir todos los aspectos que puedan estar en nuestra mano, llevando adelante los protocolos adecuadamente. Y creo que es un aspecto a insistir y que es importante resaltar, y que los jugadores y jugadoras se den cuenta de que precisamente haciendo bien estas cosas del protocolo también
se están ayudando a ellos mismos y al resto de compañeros a intentar prevenir el contagio. Y como decíamos, en el caso de que se produzca, pues sobre todo planificación previa y comunicación abierta para que la situación funcione de la mejor forma posible. Un poco como para cerrar un poco este episodio. Aritz, ha sido un placer compartir contigo esta tarde de lunes. Recordar, si nos estáis escuchando, que podéis plantearnos vuestras dudas, tanto de este episodio como también de posibles temas. Como estáis viendo, nos encanta que nos planteéis ideas de posibles temáticas que os preocupan, de las que queréis saber más, por lo cual sabéis que a través de redes sociales en @psicodeportea en Twitter, Facebook e Instagram, o por correo electrónico a info@psicodeporte.academy. Estaremos encantadísimos de recibir vuestras propuestas para seguir planteando episodios que os sirvan, que al final es un poco el objetivo que tenemos desde Psicodeporte Academy. Así es, ha sido un placer, Saúl, y hasta la semana que viene, que ojalá lleguen más mensajes y más preguntas de nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos, por estar al otro lado y hasta la próxima semana.